Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos transmitiendo a través de internet, así que el lugar y el momento no importan. La web significa tiempo y espacio. Estamos transmitiendo Diálogos RCT, esto es una producción de Mérida ONU TV y Reporteros Sin Techo, transmitiendo ahora y grabando desde la Universidad Modelo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi nombre es Luis Castrillón. Vamos a hablar hoy sobre la cultura de la paz, un tema que nos parece a todo el equipo de producción, un tema de urgente, verdaderamente urgente discusión en nuestro país, no solo por los hechos, ya comentados y ocurridos durante los últimos meses en el estado de Guerrero, sino por ya se podrían documentarse hasta cerca de 17 años de un incremento de la violencia, la delincuencia en el país y además de la impunidad. En tiempos así, lo que necesitamos es buscar estrategias para alcanzar la paz. Están con nosotros para hablar de esto la doctora María Teresa Montero Mendoza. Bienvenida. Muchas gracias de entrada por aceptar el inicio de este diálogo. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Juárez. Es autora de diversos artículos y libros sobre gestión educativa y una especialista en el tema de cultura para la paz, y hay que decirlo así, pues también con las condiciones en las que en algún tiempo estuvo en Ciudad Juárez y en las que todavía permanece, aunque sabemos que es menos, digamos por fortuna, pues es muy importante su presencia en este tipo de diálogos. Y también está con nosotros la doctora Gloria María Abarca Obregón. Es doctora, bienvenida igual, muchas gracias. Es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. Entonces, tengo aquí sentadas a dos especialistas en temas de paz. Espero no ponerme muy conflictivo durante el diálogo. Yo creo que empezaríamos primero con esto, ¿no? Se habla mucho ahora en medios informativos, en el discurso público, incluso de organizaciones civiles, de una cultura de no violencia. Y parece que ese es el término que escuchamos más, pero desde mi perspectiva, como que el término cultura para la paz no lo escuchamos tanto. Me gustaría un poco primero de entrada que pudiéramos definir en las palabras de ustedes qué sería una cultura para la paz o una cultura de paz. Bueno, desde la perspectiva de Estudios para la Paz, ahora que mencionabas tú lo de espero no ser muy conflictivo, al contrario, creo que hay que ser muy conflictivos. El conflicto es parte del ser humano, es algo innato, porque es la contraposición de intereses o necesidades, y lo que no hay que hacer es violento. El problema es que confundimos el conflicto con la violencia. Creemos que como muchos dan de respuesta ante cualquier conflicto una respuesta violenta, pensamos que entonces la persona es conflictiva, no, la persona está siendo violenta, ¿no? Los conflictos son procesos naturales del ser humano, porque somos diversos, somos diferentes. Al ser diferentes y ser diversos siempre va a haber un conflicto. Entonces lo interesante es aprender a transformar los conflictos de formas pacíficas, ¿no? Entonces, en efecto, hay toda una contraposición en esta parte de entender que los conflictos son algo que tenemos que ver, visibilizar, analizar, transformar, porque si no los vamos acumulando. Y entonces cuando se acumulan, llega un punto en que ¿no? explotan si no los vamos enfrentando y confrontando. Me suena tanto a la historia contemporánea de México, eso de guardar los conflictos en los cajones y hasta que revientan, y en ¿no? parejas y en escuelas, porque por amor, ¿no? Pues no lo digo. Entonces, por eso es importante visibilizar esta primera parte, que los conflictos son parte del ser humano, hay que aprender a visibilizarlos, hay que empezar a nombrarlos, pero sobre todo a transformarlos desde la opción de la no violencia y de la paz. La no violencia es una palabra que viene de la IMSA, que ha sido traducida como la no violencia, pero realmente ahimsa es del sánscrito, que significa el respeto total a la vida, ¿no? Que es en ese sentido en donde podemos empezar a movernos, que muy de la mano con paz tendríamos que empezar a definir también qué es, ¿no? Y si vemos desde una mirada negativa, creeríamos que nada más es cuando no hay una violencia que veo, directa, pero hay violencias que no se ven, sin embargo se sienten, se viven, ¿no? Como la marginación, la pobreza, los machismos, ¿no? Entonces esas violencias también hay que empezarlas a visibilizar y también empezar a erradicar, ¿no? Entonces una cultura de paz sería empezar a generar estos espacios donde la paz es algo real y práctico, ¿no? Nuestros propios conflictos, empezar a visibilizarlos, empezar a confrontarlos, a transformarlos, y que nuestras respuestas sean desde esta parte pacífica, no pasiva, sino muy desde la acción, ¿no? En que la vida es lo que vamos a respetar, no es de buenos y malos, vamos a respetar lo que es la vida.
Sí, doctora, ¿cuál sería su perspectiva entonces de estos términos? Bueno, algo muy importante que se ha aprendido a través de las investigaciones y la reflexión sobre la paz es que nosotros construimos la paz, pero también construimos la violencia. Entonces, que está en nuestras manos y que hay todas las posibilidades para construir esa violencia y construirnos como seres de paz. Pero nos faltan muchas tecnologías del amor. A ver, ahí le voy a interrumpir porque, perdón, pero vamos a conflictuar. ¿Cómo sería tecnologías del amor? Y me quedo pensando ahorita precisamente en el uso de la palabra, porque de pronto también hablábamos un poco de desambiguar el término de la paz. Híjole, pero la palabra amor de pronto puede ser también tan ambigua, ¿no? De tantos matices. Sí, bueno, aquí Claudio Naranjo habla de esas tecnologías del amor y es porque no nos hemos aprendido, decimos que nos amamos, pero no nos hemos aprendido a amar inteligentemente. Entonces, por eso no hemos podido manejar los conflictos. O sea, que los conflictos, como dice la doctora, son totalmente naturales, pero los hemos ido guardando, algunos los guardan, otros los explotan, etcétera, pero no hemos aprendido a hablar de ellos en un diálogo para ver cómo los resolvemos, cómo tu punto de vista y el mío, ¿verdad? A través de un diálogo podemos resolverlo y no irnos pues a los golpes y a otro tipo de... Le platico un ejemplo. En un salón son maestros y los maestros les platico un conflicto, que tienen que sacar cosas porque va a haber un accidente, ¿no? Un incendio en ese lugar. Pues se tienen que poner de acuerdo. Y algunas mesas de maestros que estaban en ese taller dialogaron y todo. Algunos llegaron a un acuerdo común. Otras mesas estaba un directivo y le dijeron que él decidiera. Pero otras mesas comenzaron a hacer estas vencidas para ver cómo. O sea, en esa mesa lo que pasó es que se acabó el diálogo. Ya la resolución pasó completamente al plano físico, al plano a ver quién físico, es más fuerte realmente. Claro, o sea, porque no hubo como le digo, esas tecnologías del amor en la que escuchamos al otro, en la que dialogamos, en la que podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y como es trabajosito eso, muchas veces se desdeña, ¿no? Tomar esas decisiones. Me parece que también hay, regresando al término de esta ambigüedad del término amor, cuando, así como lo señalan ustedes, de pronto también puede haber una percepción social de, bueno, o sea, pero ¿qué cosa el amor? Lo que se necesita es que la autoridad se imponga y se encarcele y se detenga. Por ejemplo, en México parece que tenemos una cultura donde la eficiencia en seguridad, en vez de medirse en términos de lo que ustedes están expresando, de generarla desde abajo, se mide por la efectividad en el número de arrestos, de detenciones, de encarcelamientos. Yo me ponía a pensar el otro día, bueno, si resulta que en México 9 de cada 10 delitos no son castigados y ya tenemos problemas o sobrepoblación en el 40% de las cárceles del país, pues si los encerráramos y agarráramos a todos, o sea, no vamos a poder y me parece que nunca vamos a acabar, ¿no? No, estaríamos jugando a las vencidas, o sea, y ya llegamos a las vencidas ahí, a luchar. Y cuando la violencia es muy inminente, ya estamos en medio de la violencia como lo vivimos en Juárez, pues ya se tienen que tomar medidas de ese tipo porque ya no hay otra manera más que en tierra de bárbaros tiene uno que cuidarse, ¿no? Pero podemos prevenirlo porque podemos dejar de ser esos seres violentos que no manejan tecnologías del amor, de la paz, ¿verdad? Y construirnos como otros seres humanos para cambiar nuestras sociedades, ¿no? Pero además tiene que ver cómo entendemos el proceso de la transformación del conflicto. De hecho, por eso no se habla de solucionar conflictos. Si tú vas con una mirada solutiva, vas a ver esto, un principio y un final, ¿no? Creemos que el conflicto empieza, entonces acaba. Si vemos un proceso como transformación, no son cosas que empiezan y acaban. Por eso en situaciones como en Colombia o en países donde los conflictos llevan 40 años, llevan tantísimos, entienden que han existido ciclos
¿no? En los que se pueden ir transformando. Porque analistas nos dicen, bueno, ¿y cuánto lleva el conflicto de Colombia? Más de 40 años. Y entonces, ¿es el mismo? No, ha tenido ciclos, han existido hasta tratados de paz, han existido periodos en donde la violencia ha disminuido, pero ¿por qué el conflicto sigue? Porque se ha ido transformando. Entonces, entender una mirada diferente también nos da un actuar diferente. En esta parte de la tecnología del amor, ¿por qué hablar del amor, no? ¿Por qué hablar de paz? Imagínense, la paz como objeto de estudio fue hasta los años 80. ¿No? Que ya se volvió un objeto académico en el que podemos hacer todo un análisis de lo que se está pasando. Digo, sí, pues todavía nos faltan 80 años, yo creo que para aceptar que el amor es un objeto de estudio porque nos movemos desde ahí, ¿no? Como que le entramos tarde al tema. ¿No? Entonces es muy interesante porque dicen que una de las violencias más fuertes es la comunicación. Somos muy violentos en la manera en que hablamos. Marshall Rosenberg nos habla de la comunicación no violenta y él dice que hay que utilizar una comunicación misericordiosa, hablando desde la parte del amor, en el que entramos desde el no juicio. Porque cuando tú ya enjuicias pones una etiqueta y entonces desde cómo llegas con el otro ya vas hasta o a la defensiva o en una aptitud abierta, ¿no? Sí, de repente uno dice, bueno, ¿y de qué quiere hablar? ¿O por qué me mira así? Está esta famosa frase así como, modifícame el tonito, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, quizá la persona lo que simplemente tiene es un tono alto de voz, claro, y no está intentando agredir. Quiero entonces entender que estamos hablando de, en este concepto de desambiguación del amor, de términos pragmáticos, ¿no? Que claro, tienen que ver con, más allá de lo emotivo, con lo emocional y con la parte de lo psicológico y social también, ¿no? Es decir, cómo construimos relaciones humanas eficientes, solidarias, efectivas, ¿no? Y empáticas. Esa era la otra palabra que ahorita me acordé, ¿no? Y hasta con la mirada, o sea, ¿con qué mirada entras tú a una situación? Todos somos seres humanos, y cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos construyendo. Pues no se va a tratar de, como decíamos hace rato, de erradicar, ¿no? Vamos a ir quitando hierbas y ¿a dónde avientas eso? Lo que tú decías, bueno, los metemos a todos a la cárcel o las lanzamos a la luna. ¿Dónde? ¿En qué los ponemos? ¿En qué medida nos estamos construyendo como sociedad? Que estamos viendo que este fenómeno de violencia está siendo como opción de vida para tanta gente. ¿Por qué tanta gente le está entrando al narcotráfico como opción de vida? ¿Qué estamos haciendo todos los que estamos alrededor como comunidad para que eso sea una opción de vida? Pensamos que es como quitar, cuando todos somos parte de lo que se está generando. Y eso tiene que ver con la mirada del ser completo, ¿no? En los países de situaciones de conflictos armados que llevan mucho tiempo, hablan de lo que son las políticas restaurativas. Pero se está viendo que no es suficiente, ¿no? De reparación. Y luego ya están viendo que tienen que llegar hasta procesos de reconciliación y hasta procesos de lo que se llama paz desde reconciliación y paz desde perdón. O sea, imagínate. Y no nos estamos metiendo en cuestiones religiosas, sino en cuestiones humanas, ¿no? Porque las relaciones se rompe lo humano que empezamos a ver. Entonces empezamos a ver a los demás como alguien, como un ente, ¿no? Narcotraficantes, como si fuera un extraterrestre que hubiera llegado y hay que regresarlo a su planeta. No, es un ser humano que como opción de vida optó por eso. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que cada vez más gente lo está tomando como opción de vida? A ver, entonces se habla mucho, doctora María Teresa, del tema de lo económico en términos de el narcotráfico, ya sea en su versión narcomenudeo o como sicario o como halcón, como una opción económica frente a lo que se puede pagar, recuerdo que el periodista de Río 12, Javier Valdés Cárdenas, en uno de sus libros que se llama Los morros del narco, lo platicamos una vez en una de las entrevistas, decía, es que yo le planteaba a los chavos que sí, o sea, que sí ganaban más dinero y podían hacer más cosas, pero que su periodo de vida se acortaba. Y ellos decían que eso no había problema, que preferirían vivir así, poco tiempo, a tener una vida sin grandes opciones ni expectativas, con poco dinero o sea, no como según ellos disfrutaban, ¿no? Entonces, si no es tanto el factor económico, como dice la doctora Barca, entonces es más esta parte social, emocional que no terminamos de cuajar. Es que no se pueden separar los factores, ¿no? Hay factores de estructura, políticos, económicos, culturales, todos juntos, ¿no? Pero lo importante es preguntarse, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que construimos un joven que acepta 2,000 pesos o menos para matar a alguien? ¿Cómo es que la sociedad construyó ese ser humano? ¿Qué tanto no le dio oportunidades de educación,
de pensar la vida a largo plazo, de nada más pensar a corto plazo, ¿no? Al día de hoy, a lo que voy a vivir hoy. ¿Cómo es que la sociedad construyó un ser así? Todos nos construimos mutuamente. Entonces, ¿cómo es que llegó ese joven? ¿Qué carencias tuvo? O sea, ¿cómo es que llegó a aceptar? ¿Sí me entiende? Sí. O sea, ¿cuál el empleo que le faltó? La escuela que le faltó. La mamá que lo desatendió porque tuvo que trabajar largas horas, estoy hablando de Ciudad Juárez, ¿no? Que entran las mujeres a la maquiladora, salen a las 5, las escuelas, los jardines de niño, por ejemplo, 3 horas duran, pues no los mandan ahí, ¿verdad? Permanecen encerrados. En fin, todos esos factores que son culturales, económicos, sociales, todo al mismo tiempo. Es una compleja red de factores. Entonces hay que comenzar a entender transdisciplinariamente el problema para comenzar a trabajar, pero todo, como dice la doctora, en red, porque es una construcción social. Nosotros somos una construcción social. Nosotros estamos aquí y pensamos de una manera porque tenemos una serie de redes, ¿no?, que nos permitió ser como somos o nos construyó como somos. Pero igual nosotros tenemos que pensar de los demás. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Ciudad Juárez, cuando comenzó el problema desde el feminicidio de los 90s, se comenzó a culpar a los migrantes. Es que los de fuera, y como allá las maquilas de repente contrataban a muchos trabajadores, se traían a gente de Zacatecas, gente de Durango, gente de Veracruz, y de repente así se notaba el cambio del ambiente porque comenzábamos a oír veracruzano y el tono de voz diferente, ¿no? Y le echaban la culpa de los problemas de la ciudad a los migrantes. Bueno, en este año se hizo un libro por parte del Colegio de la Frontera, de la doctora Julia Monarres y Luis Cervera, el doctor Luis Cervera, donde desmitifican eso. Resulta que en la georreferenciación de los diferentes tipos de violencia hacia niños, hacia menores, mujeres y todo, lo que se encontró es que no tiene relación con los migrantes. ¿Eran los de adentro? Los de adentro. Todo, o sea, el porcentaje mayor, 99.x, eran personas del lugar. Entonces, ese mito es porque se construye ese mito para pensar, aquí estamos los buenos, ¿verdad? Y los que llegan son los malos y son los que nos contaminan el ambiente. Híjole, entonces, pero a ver si no andamos en las mismas aquí en Yucatán con esta famosa tranquilidad, pero que cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras de violencia intrafamiliar, de abuso de menores, son verdaderamente altas, digo, más de 4 o 5 casos diarios, por mencionar ahorita una cifra, e incluso con los perpetradores, los agresores, siempre son gente de la familia o conocidos, o el vecino, o sea, el más lejano es el vecino. Los indicadores, por ejemplo, de violación que se encontraron, la mayor parte eran de conocidos, padrastro o padre, o sea, estamos buscando al culpable fuera, lejos, estamos viendo las violencias fuera, eso pasó allá, ¿no? Okay. Pero, pues, yo tengo 34 años viviendo en Ciudad Juárez. Cuando yo llegué, la gente no cerraba sus casas, no usaban la llave, no le quitaban la llave al carro. O sea, ¿cómo es que en estos años todo se fue? ¿verdad?, se surge esta catástrofe social que la llamo? Ahora, con ese ejemplo que menciona, viene muy a tono lo que decía la doctora Barca primero, o sea, esta como negación que tenemos de ver el conflicto. Y si tenemos el problema aquí, somos nosotros mismos, pero es más fácil echarle la culpa al otro, al de fuera, al que me refleja, y entonces ya no entró a la discusión, ya no entró al análisis y al estudio del problema, sino nada más de pronto ya cuando reventó, saber cómo lo enfrentamos ahora, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con el compromiso y responsabilidad, ¿no? Que no quiere decir que hay que hacerlo, minimizarlo, ¿no? Y decir el gobierno no tiene nada que ver. Somos todos, el gobierno también es parte de la red, ¿no?
O sea, no es de que ahora pues nada más cámbiate tú y los demás, no, es continuo, o sea, es ampliar en esta mirada sistémica donde todos somos parte del sistema, ¿no? Tanto el gobierno como la población, todos, no es nada más minimizar, al contrario, es hacer esta mirada holística donde todos integramos este sector del mundo, ¿no? Y que además ya tiene que ver con la red internacional. La violencia ahorita en los demás países está aumentando. Si prendíamos la tele, había manifestaciones en Japón, que en Japón casi no había este tipo de manifestaciones en Estados Unidos, manifestaciones en México. Quiere decir que el malestar social se está generando precisamente por todo lo que está ocurriendo a nivel de no solo de pensamiento, ¿no? Pragmático de la vida, ¿no? Como mundo, ¿qué es lo que estamos generando? Pero claro, en lo micro se refleja lo macro y en lo macro lo micro, ¿no? Y es tomar una responsabilidad. En la medida en que tú te ves como un ser que tiene conflictos, también te ves con la potencialidad de verte como un ser de construcción de paz, ¿no? Que es la diferencia de solamente ver la violencia y quedarte en la violencia. Si nos quedamos solo en la violencia te paraliza, hay mucho dolor, duele, pero hay que dar un paso más, ¿no? Paulo Freire nos hablaba de la relación opresión, ¿no? Oprimido, opresor, y cómo tienes que empoderarte, porque el empoderarte te permite dar un paso para poder observar la violencia y quererlo transformar. Los grandes casos del Holocausto que generaron la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Todos aquellos casos adversos donde te pasó lo peor, pero sacas tus mejores capacidades como ser humano. Entonces es salirte, pero construir desde ahí, porque desde adentro construyes desde la violencia, entonces se hace otro ciclo de violencia, ¿no? Que es lo que se está observando ahora, ¿no? Pasan casos de violencia y el siguiente ciclo, si no hay una transformación o asumirte como parte del conflicto, se genera un nuevo caso de violencia. Ahora, entonces, retomando también el tema de esta construcción colectiva, hoy hay una discusión en México, ¿no? Que surge a partir de los hechos de la escuela rural en Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, en Guerrero, entre que si fue el Estado o quién fue, ¿no? Y recordamos estas fotos que circulaban mucho en social media sobre fue el Estado, y los opinadores en los diferentes medios informativos han salido a discutir, bueno, ¿fue el Estado, no fue el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Quién encabeza el Estado? ¿Quiénes integramos el Estado, ¿no? O el gobierno, o como se determine. Y también la discusión sobre si el cambio empieza desde uno o que si esa propuesta de el cambio empieza desde uno, he leído y he escuchado incluso quien la niega, pero ahora me parece que ustedes la están retomando, ¿no? Es decir, sí hay parte del cambio desde uno, pero también de parte del colectivo. Entonces, estamos fallando todos en México, Estado, ciudadanos. Digo, no sé si la pregunta es demasiado, les comprometo demasiado buscar una respuesta a eso, ¿no? Mucha gente culpa a los políticos y no digo que no tengan su parte, ¿verdad? Tienen su pedacito, pedazote del pastel, ¿no? Pero porque tienen que tomar una decisión que afecta a muchos. Pero ¿de dónde surgen los políticos? ¿No fueron de nuestras familias? Bueno, no sé si entre nosotros no fueron tres, pero de nuestras escuelas mexicanas, no fueron de nuestras familias mexicanas. Entonces hay que hacer una reflexión acerca de eso. Para ver, nosotros lo que podemos hacer es formarnos y construirnos de otra manera, hacer otro tipo de educación en las escuelas, para formar otro tipo de personas. Pero ahorita en este momento todos estamos implicados en realidad, si nos ponemos a ver, porque pues no es el político en sí, sino quién construyó a ese político, quiénes abonaron a que llegara al poder, a su formación, a su forma de decidir, etcétera. Tenemos que trabajarnos todos. Y sí, el cambio, la transformación, yo pienso, es individual, como dice Gandhi, es la revolución, la verdadera revolución viene desde dentro. Y luego los cambios se van observando en las instituciones, ¿verdad? Paulatinamente se van observando cambios, porque cuando uno cambia, pues forma una resonancia. O sea, ya el lugar donde estamos ya no puede ser igual. Si yo un día decido ya no responder violentamente, de hacer un diálogo, de no juzgar al otro, de ser inclusivo, pues todo lo que está a mi alrededor necesariamente va a cambiar, porque se va a tener que acomodar de otra manera, ¿verdad?
Yo sí me gustaría recalcar que no es minimizar, ¿eh? No es creer que como un monje tibetano te vas a tener que ir a retirar claro, y no, buscar tu paz claro. interior y que el mundo va a cambiar, ¿no? Si Porque todos fuéramos no, ascetas o sea, cuando no, construimos sociedad, pero ¿no? es importante hacerlo, porque muchos creen que eso es el reduccionismo. Ajá. Y en esta mirada holística es entender claro. que lo particular afecta en el todo, pero también el todo afecta en lo particular, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad gubernamental que creo que es importante visibilizarla, porque si no reduciríamos, bueno, pues como es de todos, pues hay uno de no, sí. O sea, ¿qué condiciones hizo el gobierno también para que esto sucediera? O sea, Y a lo largo posible? ya de muchos años, ¿no? No es de ahorita. Claro, entonces es entender que hay responsabilidades individuales, colectivas, gubernamentales, y que cada uno vaya adoptando esta postura en la que yo soy responsable de lo que está pasando. Por supuesto que tiene que ver con el Estado, por supuesto que tiene que ver con el gobierno, porque somos parte del todo. No nada más creer que, bueno, pues ahora hasta que... Es que no hemos cambiado a los jóvenes, no, espérense, somos todos, ¿no? El implicarnos en el todo me hace ver no solamente mi parte, sino cómo yo afecto también en la generación en la que yo estoy, ¿no? Porque a veces pensamos nada más a corto plazo, ¿no? En lo inmediato. Las filosofías empiezan a tomar filosofías ancestrales donde decían, lo que haces tiene 7 generaciones de repercusión. Si tuviéramos esa mirada sistémica, esa es una mirada sistémica, ¿cuántas veces te detienes? Claro, porque a veces digo, pues los chicos estos que te dijeron, pues yo mientras viva bien en este pedazo, no me y no importa importa lo que siga, viene, claro, ¿no? No tienen una mirada sistémica, no hay una mirada de pertenencia. O sea, a ellos no les importó ni lo que dejaron ni la que viene. Entonces en esta mirada del amor, de la misericordia, nos hablan precisamente de eso, no en esta parte a lo mejor romántica, sino real, de que somos parte de lo que te afecta a ti, me afecta a mí, lo que le afecta a ellos, me afecta a mí, ¿no? En esta parte de si tú estás bien, yo también, pero si tú estás mal, yo también, ¿no? Me tocó estar en Chiapas, trabajando con una escuela normal rural, precisamente toda esta parte de lo de Ayotzinapa, porque es una indignación, es indignante lo que pasó, y nos duele. Pero entonces desde la indignación y desde el dolor no puedo construir, tengo que dar un paso más allá. ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo me reivindico? ¿Cómo vamos a reivindicar las normales? Yo soy normalista de profesión. Por supuesto que me duele, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Desde la parte otra vez de la violencia? No. O sea, ¿cómo voy a repetir de lo que me estoy quejando? Y a veces la no doctora hacemos... Barca no va a estar tomando camiones, entonces ahora está aquí en medio. Claro, porque imagínate... Para aclararlo, ¿no? No, pero imagínense ahora la construcción como maestros. Yo soy maestra de primaria, 12 años frente al grupo, y cuando yo veo cuál es la mirada social para el maestro, a mí me duele. Hay una degradación ya también y en me eso. quitan lo que primero... O sea, para el maestro lo que más nos llena es el reconocimiento social, ¿no? Cuando los alumnos te reconocen. Desde las teorías de paz, si tú quieres generar espacios de paz, da reconocimiento. Si tú a alguien le reconoces lo que haces, generas un espacio de paz, ¿no? Yo te reconozco, te conozco. ¿Quieres generar violencia? Quita el reconocimiento, quítalo. Te quito quién eres. Entonces, ¿qué haces? Pues yo busco desde dónde estoy, ¿no? Entonces, hablar desde la construcción es cómo me construyo, cómo como maestros tenemos que volvernos a unir en red para este reconocimiento. Yo te reconozco a ti también como maestro, independientemente de tu estilo, de tu forma, nos reconocemos y empezar a generar redes. En estudios de paz lo que nos llaman ahora es la transformación de conflictos va a ser a través de redes, ya no de una persona, de un mesías, de un caudillo, ¿no? El ejemplo más claro fue la Primavera Árabe. Primavera Árabe fue a través de redes, ¿no? Si el narcotráfico está organizado es porque está en red y tiene una red muy buena, y no solo nacional, la tiene internacional. Así es. Entonces los que queremos una red diferente, pues también nos tenemos que empezar a unir desde medios de comunicación, desde la academia, desde las ONGs. Entre más fuerte también sea nuestra red de una visión diferente de vida, es como vamos a empezar a mover la otra red, ¿no? Me recuerda... Sí, adelante. También es muy importante en esto de que estamos en el todo, que tenemos que hacer una reflexión también de lo global. O sea, cuáles son las ideas que están llegando a todos, ¿verdad? Y que las estamos asimilando porque nos llegan desde todos los lugares, ¿no? Y se refieren al pragmatismo cada vez más exacerbado que tenemos y al individualismo que se promueve en los medios globales, ¿no? La competencia. O sea, tenemos que hacer frente a eso, pues sí se necesita competencia, pero para hacer uno mejor, no contra el otro. Entonces tenemos que propiciar ambientes de mayor colaboración. Y, por ejemplo, desde las escuelas tenemos que ver qué estrategias educativas están promoviendo cada vez más el individualismo, el consumismo,
todo eso, porque, por ejemplo, ahí en Juárez yo observo que existe, al estar cerca de un país de más desarrollado, y toda la gente comienza a ver las diferencias económicas, a tratar de consumir como el otro, y ahí se comienzan a generar envidias, etcétera, eso que no abona la evolución humana. Para evolucionar como seres humanos necesitamos propiciar esa colaboración, amén de la competencia, la colectividad, ¿verdad? Y no nada más el individualismo, bajarle al consumismo. Ahí están los niños pidiendo tener el juguete tal y se frustran porque no lo pueden tener, porque lo ven en la tele y otros niños de otros países tienen eso, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a reflexionar nuestro estar en el mundo global. Vamos ya para terminar, nada más comento rápidamente, recuerdo incluso el concepto de individuo, que el individuo es el que forma parte de un grupo social, de un colectivo, no el que está solo ahí, digamos, en su esfera única. Ya para cerrar, sí me gustaría una respuesta muy breve de parte de las dos, la doctora Montero y la doctora Barca, en términos de, estamos en este momento en México en un punto de inflexión que pudiéramos aprovechar y que si se nos pasa, vamos a otro ciclo quizá peor, no sé cómo lo vean ustedes, doctora. Yo creo que las coyunturas, como toda crisis, todo conflicto, son oportunidades. Yo llevo estudiando más de 14 años paz, y hace 14 años yo cuando hablaba de paz me decían, ay, ándale pues, ¿no? Así como que, paz, ¿qué es eso de paz, no? Ahora cuando regreso y empiezo a hablar de paz, la mirada es diferente, ¿no? Ya hay por lo menos atención, ¿no? Ya no lo toman como en esta época de amor y paz y con esta burla, ¿no? Sino como de, a ver, sí, ¿no? Cómo a veces necesitamos aprovechar estas coyunturas para no solamente transformar lo que está pasando en conflictos de violencia directa, sino por decir, a lo mejor aquí en Mérida, que todavía no hay una violencia visible tan directa, podemos generar no solamente prevención, sino provención. ¿Qué es la prevención? No solamente prevengo, sino proveo estrategias o espacios de paz para generar otro tipo de relaciones y de redes. Eso da mucha esperanza, ¿no? Tanto Paulo Freire como muchísimos en el área social hablan que hay que moverse desde una pedagogía de la esperanza. La esperanza te mueve, ¿no? La violencia te paraliza. Entonces, en más de que movernos solamente en estadísticas de violencia, empezar también a generar proyectos de paz en el que nos vamos moviendo como sociedad, porque si la violencia vende, pues hay que aprender entonces ahora a hacer que la paz también empiece a generarse y a venderse, pero en el sentido de compartirse, ¿no? Entonces, para mí es muy grato estar aquí en Mérida en esta perspectiva de generar espacios de prevención hacia la paz. Doctora Montero. Pues yo creo que es muy importante entender que cuando surge la violencia se abren espacios para que los seres humanos saquen la peor escoria que no se puedan imaginar. O sea, ¿cómo es posible que un niño, un joven haya secuestrado a sus padres, o que entre ellos, o sea, surge la peor escoria, pero también surge lo más sublime? Entonces yo creo que ya tenemos bastantes experiencias en el mundo, en Latinoamérica, pues recientemente en Ciudad Juárez, que nos han enseñado eso. Entonces yo pienso que los lugares donde no ha habido una manifiesta violencia deberían de aprovechar esas experiencias, porque ya murió suficiente gente. Yo pienso que ya murió suficiente gente como para que aprendamos a prevenir o a provenir, como nos dice la doctora, mejores espacios que no tengan que sufrir más gente, y aprender de lo más sublime que surgió ahí para replicarlo en sus localidades. Y nada más me gustaría agregar un pequeño dato. En el manifiesto de Sevilla, que se hizo en los años 80 por parte de la UNESCO con Federico Mayor Zaragoza, él quiso saber si la violencia era natural. Si es natural o es genético o está en alguna parte del cuerpo. Porque hay quien dice, no, es que ya lo traemos. Ya lo traemos, ¿no? Yo como hombre tengo que ser violento. Pues hizo toda una investigación con neurólogos, con genetistas, con psicólogos, psiquiatras, muchos especialistas, y se llega a la conclusión de que no es natural, no es parte del ser humano, es totalmente social y aprendida. Entonces, eso le mataron el pretexto a un montón de gente. Claro, porque dicen yo soy hombre y pues soy violento, pues no, o soy mujer, no es humano.
no es parte del ser humano, es totalmente aprendido, ¿no? Entonces ese es un dato muy importante porque nos habla de la potencialidad como seres humanos que tenemos, como país que tenemos y podemos movernos desde ahí, es algo que se aprende. Por supuesto que si hay un padre que el abuelo era violento, el papá era violento, el hijo no es por genética, sino porque lo aprendió, vio que el papá ante un conflicto golpeaba, pues él cree que así se resuelven los conflictos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a la doctora Gloria María Abarca Obregón. Ella es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, y a la doctora María Teresa Montero Mendoza, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por haber estado platicando con nosotros en este primer espacio construido a través de Mérida 1 TV y de RCT, Diálogos con RCT, desde la Universidad Modelo en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde esta semana, precisamente, hoy día 11 de diciembre y mañana 12, se realiza el Seminario de Cultura y Educación para la Paz, una mirada a la problemática en Mérida, pero que tratamos en este momento de pensarla también en una mirada a la problemática de nuestro país y, como nuestras invitadas lo señalaron, incluso del mundo. Ya lo escucharon, o sea, pues no somos violentos, no andamos buscando pretextos para andarnos agarrando a zapes y cachetadas todos y llevar estas cosas hasta donde desgraciadamente las hemos llevado en México. Estamos en un momento de inflexión que podemos incluso aprovechar. Muchas gracias de nuevo a nuestras invitadas y muchas gracias a todo el equipo de producción de Mérida 1 TV y a quienes nos acompañaron en esta producción. Y estamos pendientes aquí, recuerden, a través de la web, no importa la hora, no importa el lugar, aquí en Diálogos RCT.